Hola, soc l'Iker i us aniré a dir un fragment sobre el Melite al mig. Tornava a tenir gana, era jove i de mena de vida. Al dinar només l'enganyaria, la gana. Potser la cuinera d'amagat li passaria resta de menjar. Alguna vegada s'havia arriscat a fer-ho, quan ell reposava llegint havent dinat. 5 hores de treballar, amb aigua de castanyes i un bocí de pa de segol el manaven. Quasi al defalliment. De cop, mentre era al vestíbul, a punt de sortir 3 pomes d'or. Era un miratge? Rodolaren per terra amb una riada sonora. Tots 4 treballadors es posaven de 4 grapes al transport per collir-la, mentre el comandant es divertia les empenyia amb el peu. Hola, soc Maria i us llegiré un petit fragment del llibre de Maus. Durante los siguientes días me costó trabajar, pero si iba al hospital tal vez no saldría nunca. No tenían medicinas, era como un lugar lleno de prisioneros demasiado enfermos para trabajar. Hacían selectos a diario. Los médicos elegían a los más débiles y los mandaban a morir. Hacían selectos por todo el campo. Me mandaron 2 veces a Dr. Mengele. Éramos desnudos, firmes como soldados. Nos miraba y decía, izquierda. Buscaba llagas o granos en el cuerpo, luego otra vez, izquierda. Comprobaban si eras demasiado escuálido por no comer, izquierda. Si todavía eres apto para el trabajo, pasabas y te entregaban otro uniforme. Hasta la próxima selección. La primera la pasé en forma y me mandaron al lado bueno sin problemas. La segunda selección ocurrió en el Barrancón. En la litera de encima mía estaba un belga muy majo. He soñado que mi mujer estaba viva, cocinaba un surtido con patatas y salsa. Para, Félix, no pienses en comida. Teníamos invitados a cenar. Esperábamos, hasta que sonó la campana y me levantaba sin siquiera probar. Blox Perre. Blox Perre quería decir que no deberíamos salir de la habitación. Hola, soc Alessandro y us vinc a llegir un petit fragment de Primo Levi. Esto es el infierno. Hoy, en nuestro tiempo, el infierno debe de ser así. Una sala grande y vacía, y nosotros cansados teniendo que estar de pie. Y hay un grifo que gotea y el agua no se puede beber. Y esperamos algo realmente terrible. Y como no sucede nada y sigue sin suceder nada. ¿Cómo vamos a pensar? No se puede pensar ya. Es como estar ya muertos. Algunos se sientan en el suelo, el tiempo transcurre gota a gota.